Anoche ella volvió a aparecer en tu mente, no porque quisieras recordarla, sino porque imaginaste que él estaba con ella. Mientras tú intentabas dormir, tu mente comenzó a construir escenas que quizá nunca ocurrieron. Lo imaginaste sonriendo, tomándole la mano, mirándola de la forma en que un día te miró a ti. Y entonces llegó la pregunta que más duele. ¿Qué tiene ella que yo no tengo? Si esa pregunta ha pasado por tu cabeza, quiero pedirte algo. No cierres este video, porque en los próximos minutos no voy a decirte que dejes de llorar. No voy a decirte que el tiempo lo cura todo. Y tampoco voy a repetir frases vacías como «ya llegará alguien mejor». Voy a hablarte de algo mucho más importante. Voy a hablarte de ti. Porque cuando un hombre te cambia por otra mujer, el mayor peligro no es perder esa relación. El mayor peligro es empezar a creer que tú vales menos. Y ahí comienza una batalla silenciosa. Empiezas a compararte. Te preguntas si ella es más joven, más bonita, más inteligente, más divertida. Empiezas a buscar defectos en tu cuerpo, en tu personalidad y en tu historia. Sin darte cuenta, conviertes a una desconocida en el espejo donde mides tu propio valor. Y eso es exactamente lo que Marco Aurelio habría intentado impedir. Él enseñaba que el sufrimiento aumenta cuando entregamos nuestro juicio a aquello que no controlamos. No puedes controlar las decisiones de otra persona. No puedes controlar a quien elige. No puedes controlar si alguien se queda o se marcha. Pero sí puedes decidir qué significado tendrá esa experiencia para tu vida. Porque hay dos caminos. El primero consiste en pensar, me cambió por otra porque yo no fui suficiente. El segundo consiste en preguntarte, ¿por qué estoy permitiendo que la decisión de una sola persona defina el valor de toda mi vida? Esa pregunta cambia todo, porque por primera vez dejas de mirar a la otra mujer y empiezas a mirarte a ti. Quédate conmigo, porque la primera enseñanza, inspirada en Marco Aurelio, puede ayudarte a romper la comparación que hoy está robándote la paz. Y cuando lo consigas, descubrirás algo que muy pocas mujeres llegan a comprender, que nadie puede reemplazar tu valor, aunque alguien haya decidido reemplazar tu lugar. Quiero que hagas algo que probablemente has evitado. Desde el día en que descubriste la verdad, deja de pensar en él por un momento y piensa en ella. Sí, en la mujer por la que él decidió irse. Ahora responde con total sinceridad. ¿La has buscado en redes sociales? ¿Has comparado su cuerpo con el tuyo? ¿Su rostro? ¿Su edad? ¿Su forma de vestir? Tal vez ampliaste una fotografía intentando descubrir qué tenía ella que tú no. Y cuanto más la observabas, más pequeña comenzabas a sentirte. Sin darte cuenta, dejaste de competir con una mujer. Comenzaste a competir contigo misma. Ese es uno de los golpes más silenciosos para la autoestima, porque ya no solo lloras por quien se fue, empiezas a creer que no eres suficiente. Marco Aurelio comprendía que la mente puede convertirse en nuestro peor enemigo cuando acepta como verdad aquello que jamás ha demostrado ser cierto. Y quiero que escuches esto con mucha atención. El hecho de que un hombre haya elegido a otra mujer no demuestra que ella sea mejor que tú. Solo demuestra que él tomó una decisión, nada más. Pero cuando el dolor domina tus pensamientos, conviertes esa decisión en una sentencia contra tu propio valor. Empiezas a pensar, seguro ella es más bonita. Seguro ella sí supo hacerlo feliz. Seguro conmigo todo estaba mal. Y mientras alimentas esas ideas, tu confianza comienza a desaparecer. Quiero hacerte una pregunta. Si una amiga llegara llorando porque su pareja la cambió por otra mujer, ¿le dirías que ella ya no vale nada? Por supuesto que no. Le recordarías todas las cualidades que la hacen única. Le dirías que el problema no define quién es. Entonces, ¿por qué eres tan compasiva con los demás y tan cruel contigo? Marco Aurelio enseñaba que debemos hablar con nuestra mente como hablaríamos con alguien a quien amamos profundamente. Y hoy necesitas convertirte en esa persona que te protege, porque nadie llegará a rescatar tu autoestima si tú misma sigues destruyéndola con comparaciones. Recuerda siempre esto. La comparación nunca revela tu verdadero valor. Solo refleja las inseguridades que todavía no has sanado. Cuando dejes de competir con la otra mujer, recuperarás la energía que hoy estás desperdiciando, intentando entender algo que jamás dependerá de ti.
Pero aún queda una verdad mucho más difícil de aceptar. ¿Por qué duele tanto que alguien nos reemplace? La respuesta no tiene que ver con ella. Tiene que ver con una herida, mucho más profunda que descubrirás en la siguiente parte. ¿Por qué duele tanto que un hombre te cambie por otra mujer? La mayoría piensa que el dolor aparece porque la relación terminó, pero Marco Aurelio habría dicho que esa no es la verdadera razón. Lo que realmente duele es la historia que comienzas a contarte después, porque desde ese momento tu mente deja de repetir lo que ocurrió. Empieza a inventar lo que cree que significa. Si me cambió por otra, es porque ella es mejor. Si eligió a alguien más, es porque yo nunca fui suficiente. Si fue feliz con ella, entonces conmigo nunca lo fue. Y una mentira repetida muchas veces termina pareciendo una verdad. Quiero que pienses en algo. Antes de conocer a ese hombre, ya eras una mujer completa. Tenías sueños, reías, disfrutabas momentos con tu familia, tenías ilusiones. No necesitabas compararte con nadie para sentirte valiosa. Entonces, ¿en qué momento comenzaste a creer que una sola decisión podía borrar todo lo bueno que existía dentro de ti? Ese es el verdadero peligro. No que alguien se marche, sino permitir que esa despedida cambie la forma en que te miras. Marco Aurelio enseñaba que ninguna persona tiene el poder de definir quién eres. Solo tú puedes hacerlo. Sin embargo, cuando una mujer ha amado profundamente, suele entregar también el poder de juzgarse. Si él la admiraba, se sentía hermosa. Si él la buscaba, se sentía importante. Si él se alejaba, pensaba que había dejado de valer. Y ahí comienza una prisión invisible, porque ya no necesitas que él te insulte para sentirte pequeña. Tú misma empiezas a hacerlo todos los días. Cada vez que dices, no fui suficiente, no soy tan bonita, nunca encontraré a alguien que me ame. Estás alimentando una voz que jamás estuvo de tu lado. Hoy quiero pedirte algo. La próxima vez que ese pensamiento aparezca, detente un momento. Respira y pregúntate, ¿estoy hablando con la verdad o con mi herida? Porque una herida siempre exagera, siempre convence, siempre hace creer que el dolor será eterno. Pero Marco Aurelio comprendía que las emociones cambian, mientras que el verdadero valor de una persona permanece intacto. Recuerda esta frase: que alguien haya elegido otro camino nunca significa que tú hayas perdido tu valor. Significa únicamente que su camino dejó de ser el tuyo. Y cuando entiendas esta verdad, estarás lista para descubrir el error que mantiene atrapadas a millones de mujeres después de una traición, un error silencioso que roba años de paz, y del que hablaremos en la siguiente parte. Mujeres cometen después de descubrir que fueron reemplazadas, y lo más triste es que creen que las ayudará a sanar, pero en realidad solo hace que el dolor dure mucho más. Ese error tiene un nombre: esperar que él se arrepienta. Tal vez nunca se lo has dicho a nadie, pero en el fondo de tu corazón todavía imaginas que un día tocará tu puerta, que te llamará llorando, que te dirá que se equivocó, que reconocerá que tú eras el amor de su vida. Y mientras esperas ese momento, tu vida permanece detenida. Los días pasan, las oportunidades llegan, las personas aparecen, pero tú sigues mirando hacia atrás. Marco Aurelio enseñaba que quien vive esperando que el pasado cambie, deja de vivir el presente. Y eso es exactamente lo que ocurre. No solo esperas que él vuelva, esperas que vuelva para sentir que, por fin, recuperaste tu valor. Pero quiero hacerte una pregunta. Si mañana regresara, ¿realmente sanarían todas las noches que lloraste? ¿Desaparecerían las dudas? ¿Olvidarías el día en que eligió a otra mujer? La respuesta probablemente sea no, porque el problema nunca fue únicamente que él se fuera. El problema fue que desde ese día comenzaste a creer que solo su regreso podía reparar tu corazón. Y nadie debería tener tanto poder sobre tu felicidad. Marco Aurelio comprendía que la paz nunca puede depender de una decisión ajena, porque aquello que depende de otros también puede desaparecer en cualquier momento. En cambio, aquello que construyes dentro de ti permanece. Por eso quiero que recuerdes algo: el cierre que estás esperando quizá nunca llegue. Y está bien, porque no necesitas una explicación para seguir adelante. No necesitas una disculpa para volver a sonreír.
No necesitas que alguien reconozca tu valor para empezar a vivir otra vez. La verdadera libertad aparece cuando dejas de esperar que otra persona cure la herida que solo tú puedes sanar. Hoy, quiero dejarte una frase que puede cambiar la forma en que enfrentas este dolor. El día que dejas de esperar que alguien regrese para sentirte suficiente, comienza la etapa más poderosa de tu vida. Guárdala muy cerca de tu corazón, porque en la siguiente parte descubrirás por qué muchas mujeres confunden el amor con la costumbre y cómo romper esa cadena antes de perder años esperando a quien ya tomó otro camino. Existe una razón por la que todavía piensas en él, aunque sabes que te hizo daño. Y no siempre es porque sigas enamorada. Muchas veces es porque te acostumbraste a su presencia. El ser humano puede acostumbrarse incluso a aquello que le hace sufrir. Por eso hay personas que permanecen durante años en relaciones donde ya no son felices. No porque sean débiles, sino porque el miedo a empezar de nuevo parece más grande que el dolor de quedarse. Marco Aurelio comprendía que la costumbre puede convertirse en una prisión invisible, porque llega un momento en que dejas de preguntarte si eres feliz. Solo intentas sobrevivir un día más. Piensa por un instante, ¿cuántas veces dijiste ya no puedo más? ¿Y aún así te quedaste? ¿Cuántas veces prometiste que sería la última humillación? ¿Cuántas veces perdonaste algo que jamás imaginaste perdonar? No lo hiciste porque no tuvieras dignidad. Lo hiciste porque confundiste el miedo con amor. Y esa confusión ha roto el corazón de miles de mujeres. Quiero que imagines una jaula. La puerta está completamente abierta. Podrías salir cuando quisieras, pero llevas tanto tiempo ahí dentro que comienzas a creer que el mundo exterior da más miedo que la propia jaula. Eso mismo ocurre con muchas relaciones. La costumbre hace que una mujer crea que no podrá vivir sin quien la lastimó. Pero la verdad es exactamente la contraria. La vida comienza cuando finalmente se atreve a salir. Marco Aurelio enseñaba que la libertad nace cuando dejamos de depender de aquello que no controlamos. Y tú nunca podrás controlar el amor de otra persona, pero sí puedes controlar la decisión de volver a elegirte. Hoy quiero que te hagas una pregunta. Si nunca hubieras conocido a ese hombre, ¿seguirías siendo una mujer valiosa? La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué permites que su partida cambie algo que siempre estuvo dentro de ti? Recuerda esta frase. Chanas Timachin says, no extrañas solamente a una persona. Muchas veces extrañas la costumbre de tenerla cerca. Y la costumbre puede romperse. Tu dignidad no debería romperse jamás. Cuando comprendas esta diferencia, dejarás de luchar por recuperar a quien se fue. Empezarás a luchar por recuperar la paz que abandonaste. Y en la siguiente parte, descubrirás la lección que cambió la vida de miles de mujeres. ¿Cómo volver a confiar en ti misma después de que alguien te hizo creer que nunca serías suficiente? Quiero que recuerdes el día en que descubriste que él estaba con otra mujer. Seguramente ese momento quedó grabado en tu memoria como si hubiera ocurrido hace apenas unos minutos. Quizá viste una fotografía, tal vez alguien te lo contó, o quizá fueron sus propias acciones las que terminaron confirmando aquello que tu corazón ya sospechaba. Y en ese instante sentiste que el mundo se detenía. No llorabas únicamente porque él estaba con otra. Llorabas porque comenzaste a preguntarte si tú habías dejado de ser suficiente. Esa es la mentira más cruel que una mujer puede llegar a creer, porque una decisión ajena nunca determina el valor de quien fue dejada atrás. Marco Aurelio enseñaba que el dolor no nace únicamente de lo que sucede, nace de la interpretación que hacemos de aquello que sucede. Y tú interpretaste su decisión como una prueba de que valías menos. Pero quiero que pienses con calma. ¿De verdad una persona tiene el poder de decidir cuánto vales? Si mañana alguien rechazara un diamante porque prefiere una piedra común, ¿el diamante dejaría de tener valor? Por supuesto que no. El valor del diamante permanece exactamente igual. Lo único que cambió fue la elección de quien no supo reconocerlo. Lo mismo ocurre contigo. Que él haya elegido otro camino no significa que tú hayas perdido
el brillo que siempre tuviste. Solo significa que dejó de ser la persona capaz de verlo. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu vida. Muchas mujeres pasan años intentando demostrarle al hombre que las dejó todo lo que perdió. Empiezan a cambiar su cuerpo, su forma de vestir, su manera de hablar. Publican fotografías esperando que él las vea, todo con un único objetivo, que algún día se arrepienta. Pero Marco Aurelio jamás habría construido su paz esperando el arrepentimiento de otra persona, porque quien vive esperando una reacción ajena sigue siendo prisionero de ella. La verdadera libertad llega cuando ya no necesitas demostrarle nada a quien decidió irse. Hoy quiero regalarte una frase. No te conviertas en una mejor mujer para que él vuelva. Conviértete en una mejor mujer para que nunca más olvides cuánto vales. Cuando entiendas esa diferencia, dejarás de vivir mirando hacia atrás y comenzarás a caminar hacia una vida donde nadie vuelva a tener el poder de hacerte sentir insuficiente. Pero aún queda la enseñanza más poderosa de todas. ¿Cómo lograr que una traición deje de doler sin necesidad de olvidar a quien te lastimó? La respuesta de Marco. Y eso descubrirás en la siguiente parte. ¿Sabes cuándo empieza realmente la sanación? No cuando él te pide perdón, no cuando la otra relación termina, y ni siquiera cuando dejas de llorar. La verdadera sanación comienza el día en que despiertas, y él ya no es el primer pensamiento que llega a tu mente. Ese día entiendes que poco a poco estás recuperando tu vida. Marco Aurelio enseñaba que la mente siempre regresa a aquello que alimentamos. Si todos los días alimentas el recuerdo de quien te lastimó, el dolor seguirá creciendo. Pero si comienzas a alimentar tu paz, tus sueños y tu amor propio, tu mente encontrará un nuevo lugar donde descansar. Quiero que seas completamente honesta contigo. ¿Cuánto tiempo has dedicado a pensar en él durante los últimos meses? Horas, días, quizás semanas enteras. Ahora imagina por un momento todo lo que habrías logrado si ese mismo tiempo lo hubieras invertido en ti. Tal vez ya habrías aprendido algo nuevo. Tal vez habrías comenzado ese negocio que tanto soñabas. Quizá ya habrías recuperado la confianza que un día entregaste. Y ahí aparece una verdad que puede doler, pero también puede liberarte. Mientras tú seguías viviendo en el pasado, la vida nunca dejó de avanzar. Cada amanecer era una nueva oportunidad, pero el dolor no te permitía verla. Marco Aurelio comprendía que el presente es el único lugar donde una persona puede transformar su destino, no ayer, no mañana, hoy. Por eso deja de preguntarte qué estará haciendo él. Empieza a preguntarte qué puedes hacer tú para convertirte en la mujer que siempre soñaste ser. Porque cada libro que lees, cada hábito que construyes, cada lágrima que decides transformar en aprendizaje, te acerca a una versión más fuerte de ti misma. Y llegará un momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás que aquel hombre ya no ocupa el centro de tu historia. Solo será una página más del libro de tu vida. Recuerda siempre esta frase. No permitas que quien solo fue un capítulo se convierta en el autor de toda tu historia. Esa decisión te pertenece únicamente a ti, y cuando la tomes, recuperarás algo mucho más valioso que una relación. Recuperarás tu libertad. Pero todavía queda la enseñanza más profunda de Marco Aurelio, la reflexión que puede hacer que nunca más vuelvas a entregar tu paz por miedo a perder a alguien. Y créeme, esa última enseñanza puede cambiar la forma en que vivirás el amor durante el resto de tu vida. Miras hacia atrás y recuerdas al hombre por el que un día lloraste hasta quedarte sin fuerzas. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te gustaría sentir cuando pienses en él? ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? ¿Rabia? ¿O la tranquilidad de saber que aquella experiencia te convirtió en una mujer mucho más fuerte? La respuesta que elijas hoy determinará la mujer que serás mañana. Marco Aurelio enseñaba que no podemos cambiar lo que ya ocurrió, pero siempre podemos decidir quién nos convertimos después de lo ocurrido. Y ahí está el verdadero poder. No puedes cambiar que él eligiera a otra mujer. No puedes borrar las noches en las que lloraste,
No puedes recuperar el tiempo que pasaste dudando de ti, pero sí puedes decidir que esa historia no será el final de tu vida. Será el comienzo de tu transformación, porque existe una diferencia enorme entre una mujer que sobrevive a una traición y una mujer que aprende de ella. La primera vive con miedo de volver a sufrir. La segunda aprende a elegir mejor. La primera vuelve a desconfiar de sí misma. La segunda recupera su intuición. La primera sigue preguntándose qué tenía la otra mujer. La segunda descubre todo lo que siempre tuvo ella. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Marco. Aurelio comprendía que las personas más fuertes no son aquellas que nunca caen. Son aquellas que convierten cada caída en sabiduría. Por eso, deja de preguntarte por qué él no supo valorarte. Empieza a preguntarte qué vino a enseñarte esa experiencia. Quizá vino a enseñarte a poner límites. Quizá vino a enseñarte que el amor nunca debe costarte la paz. O quizá vino a recordarte que jamás vuelvas a colocar tu felicidad en manos de otra persona. Hoy quiero regalarte una frase que deseo que recuerdes el resto de tu vida. La mujer que transforma su dolor en sabiduría deja de ser una víctima de su historia y se convierte en la autora de un nuevo comienzo. Guárdala, porque llegará un día en que otra mujer te contará una historia muy parecida a la tuya, y entonces descubrirás que aquello que un día casi te destruyó será precisamente lo que te permitirá levantar a alguien más. Pero todavía queda una última enseñanza, la reflexión más poderosa de Marco Aurelio. Una verdad capaz de hacer que nunca más vuelvas a creer que el abandono de otra persona puede definir el valor de toda tu vida. Y esa verdad cambiará tu manera de amar para siempre. Quiero que imagines que hoy sucede algo inesperado. Después de meses de silencio, él vuelve. Aparece un mensaje, una llamada, un simple ¿cómo has estado? Hace unos meses, habrías sentido que el corazón se detenía. Habrías respondido de inmediato. Habrías pensado que por fin todo volvería a ser como antes. Pero hoy quiero que imagines una escena diferente. Lees el mensaje, respiras, sonríes con tranquilidad y por primera vez descubres que ya no sientes la necesidad de demostrarle nada. No porque lo odies, sino porque finalmente volviste a encontrarte contigo misma. Ese es el verdadero significado de sanar. Marco. Aurelio enseñaba que una persona libre no es aquella que consigue todo lo que desea. Es aquella que deja de depender de aquello que no puede controlar. Durante mucho tiempo dependiste de una respuesta, de una explicación, de una disculpa, de un arrepentimiento. Pero mientras esperabas que él cambiara, olvidaste que la única persona que realmente podía transformar tu vida eras tú. Y el día que entiendes eso, recuperas un poder que nunca debiste entregar. Porque ya no necesitas que vuelva para sentirte suficiente. Ya no necesitas que reconozca tu valor para creer en él. Ya no necesitas ganar una competencia contra la otra mujer, porque finalmente comprendes que nunca estuvieron compitiendo. El verdadero desafío siempre fue recuperar la mujer que dejaste de ser cuando comenzaste a dudar de ti. Marco Aurelio comprendía que el ser humano encuentra la paz cuando deja de buscar fuera aquello que siempre estuvo dentro, y tu valor siempre estuvo dentro de ti. Nunca se fue con él. Nunca se quedó con la otra mujer. Nunca dependió de una relación. Hoy quiero pedirte un favor. La próxima vez que te mires al espejo, no busques a la mujer que él dejó. Busca a la mujer que sobrevivió, a la mujer que siguió adelante, a la mujer que decidió levantarse aun cuando sentía que no podía más. Porque esa mujer merece toda tu admiración. Recuerda siempre esta frase. No permitas que quien no supo verte determine la manera en que tú decides mirarte cada mañana. Grábala en tu corazón, porque puede salvarte de volver a entregar tu autoestima a quien nunca supo cuidarla. Que ahora ha llegado el momento más importante de todo este viaje, la última enseñanza de Marco Aurelio, la reflexión que resume todo lo que has vivido y que puede convertirse en el principio que transforme para siempre la forma en que volverás a amar, a confiar y sobre todo a elegirte a ti misma. Pero si prestaste atención a cada una de las palabras que escuchaste, comprenderás que esto no es un final, es un nuevo comienzo.
Quiero que vuelvas a recordar a la mujer que eras el día en que descubriste que él te había cambiado por otra. Seguramente te sentías rota. Pensabas que nunca volverías a sonreír igual. Creías que la otra mujer tenía algo que tú jamás podrías tener. Y sobre todo estabas convencida de que habías perdido. Pero hoy quiero hacerte una última pregunta. ¿Quién perdió realmente? ¿La mujer que decidió levantarse después de tocar fondo? ¿O la persona que dejó ir a alguien capaz de amar con todo el corazón? Marco Aurelio enseñaba que el verdadero fracaso no consiste en perder algo. El verdadero fracaso consiste en perderse a uno mismo. Y hoy ya sabes que eso nunca volverá a ocurrirte, porque ahora entiendes que nadie puede arrebatarte aquello que nace dentro de ti. No pueden quitarte tu dignidad, no pueden quitarte tu paz, no pueden quitarte tu valor. Solo tú puedes decidir entregarlos. Y desde hoy dejarás de hacerlo. Quizá algún día él vuelva, quizá descubra que cometió un error, quizá incluso compare a todas las mujeres que conozca contigo. Pero cuando ese momento llegue, ya no será importante, porque la mujer que comenzó este video ya no existe. En su lugar habrá una mujer que aprendió a ponerse en primer lugar sin sentirse culpable. Una mujer que ya no mendiga atención, que ya no ruega amor, que ya no acepta migajas disfrazadas de cariño. Una mujer que comprendió que el amor verdadero nunca exige abandonar la propia dignidad. Marco Aurelio decía que la felicidad pertenece a quien gobierna su propia mente. Y eso es exactamente lo que has comenzado a hacer. Has dejado de permitir que una sola persona decida cuánto vales. Has recuperado el control de tu historia. Y esa será la decisión más importante de toda tu vida. Quiero regalarte una última reflexión. Nunca vuelvas a competir con otra mujer. Compite únicamente con la mujer que fuiste ayer. Si cada día te conviertes en una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti misma, nadie podrá volver a hacerte sentir insuficiente. Recuerda siempre esto, que un hombre te haya cambiado por otra nunca significa que la otra mujer sea mejor. Significa únicamente que él tomó una decisión. Pero la decisión más importante siempre será la tuya. Elegir si permites que esa experiencia destruya tu vida o la convierta en el comienzo de la mejor versión de ti misma. Que antes de despedirme, quiero pedirte un favor. Si este video tocó tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra: dignidad. Quiero que esa palabra sea un compromiso contigo misma. Y si conoces a una mujer que hoy está sufriendo porque fue reemplazada, comparte este video. Porque recuerda, la mujer más importante de tu vida siempre serás tú. Y el día que vuelvas a elegirte, nadie volverá a tener el poder de destruir tu paz.